Hola a todos, bienvenidos a su podcast Encuentro Arte para Todos. Yo soy Maika y el día de hoy les vamos a hablar sobre una artista contemporánea súper interesante, Eugenia Martínez, quien nos hablará de una de sus últimas piezas expuestas sobre tarot y feminismo. Eugenia ha participado en innumerables exposiciones nacional e internacionalmente y su obra forma parte del acervo de museos y colecciones como Jumex, Michael Hoppen, FEMSA, Luciano Benton, de Limba, del Women's Museum en Washington, entre otros. Pero antes que nada quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Encuentro Arte para Todos, en donde podrán consultar justamente todas estas referencias de las que vamos a hablar hoy a lo largo de este espacio. Maru, bienvenida, estamos felices de estar aquí contigo. Cuéntanos, por favor, cuéntanos de tu obra, descríbenos su trabajo. Bueno, mi trabajo tiene que ver con las estructuras de poder y de opresión. Entonces, en un principio me enfoqué al clasismo y al racismo y por cosas de la vida me fui dando cuenta que el género o el rol de la mujer tenía que ver con esas estructuras de poder y de opresión que venían del pasado, y entonces pues me fui metiendo a los temas de género y de feminismo. Y entonces básicamente mi trabajo consiste en apropiarme de textos que en relación con un objeto, que puede ser desde un pedazo de tela, un bordado o una fotografía o cualquier tipo de objeto, causa una tensión, y el texto es lo que nos da la referencia de lo que queremos cuestionar. Remite a la historia, ¿no? Al tiempo, y actualiza, ¿verdad? Exactamente. Oye, Maru, ¿y por qué elegiste el tarot de Marsella, entre tantos tarots, para intervenirlo? ¿Qué te llamó de este tarot? Pues fue muy curioso porque, a mí me había interesado desde hace tiempo, todas las cosas que tenían que ver como con estas prácticas ocultistas, ¿no? De niña me acuerdo había un libro en la biblioteca de mi casa que se llamaba, era publicado por la UNAM, Lecturas Clásicas para Niños, y entonces venía Las Mil y Una Noches, venían como fragmentos, tenía ilustraciones de Montenegro, que eso obviamente lo veo ahorita, ¿no? De niña obviamente no sabía, era simplemente un libro, y venía la leyenda del Buda, de Siddhartha, y entonces ahí en ese texto narran cuando el papá le hace un horóscopo, porque era como la costumbre, y en el horóscopo dice pues que va a ser esta persona como iluminada y que va a dejar todo y se va a ir, y entonces el papá, para tratar de evitar ese destino, lo encierra en el castillo, hasta que tarde que temprano sale, ¿no? Y fue tan grande el shock, ¿no? Que ahí fue cuando decidió irse y dejar todo, y entonces como no tendría más de 7 años, entonces yo decía, ¿cómo es posible que yo quiero que me hagan esto? O sea, quiero un horóscopo. Sí. No, obviamente creciendo en una casa que me decían, eso es mentira, o sea, eso no existe tal, y entonces como que esa fue como mi primera referencia, ¿no? A todas estas cosas. A una otra realidad. Exactamente. Se fueron pues dando en el desarrollo de mi vida, y muy curioso, durante la pandemia, uno que trabajó conmigo, que Guillermo, que fue mi asistente, que es muy querido, me escribe un día y me dice, soñé contigo, soñé que estabas vestida de morado, y yo, bueno, eso es imposible, pero bueno, continúa. No, porque siempre me he visto de negro, exactamente, o sea, estabas vestida de morado y me estabas pidiendo ayuda para bajar una mesa de un camión porque ibas a hacer una lectura de tarot pública. Y yo, ay, Guillermo, bueno, pues ya, colgamos. Pues eso fue en los inicios de tu carrera. No, eso fue en la pandemia. Y entonces un día, cuando era el encierro así total, que estábamos enloqueciendo todos. Nadie, a mí me gustó mucho, la verdad, estar encerrada y no tener que ir a ningún lado. Fue de mis épocas favoritas. Y entonces ahí un día dije, voy a hacer un tarot, ¿no? Y entonces yo tengo un tarot de el Rider White. Entonces en un principio me puse, o sea, no sabía por dónde, que eso es como, ayer justo me preguntaban
porque me hice una sesión de acupuntura, que era lo que me hacía feliz o que me gustaba, y le decía, lo que más me gusta de mi trabajo es que un día me levanto con una idea y no sé a dónde me va a llevar esa idea. O sea, es un camino, o sea, es totalmente como lo establecido, ¿no? O sea, así dije, voy a hacer un tarot, no sabía ni lo que me iba a tardar, ¿no? Ni que iba casi a quebrar por hacerlo, ni... ¿Y por dónde empezaste? Y entonces empecé con el Rider White, que es con el que estoy más familiarizada. Y entonces dije, pues voy a hacer como un collage de fotografía, porque pues sí tengo como un gran amor a la fotografía. Lo empecé a hacer y no funcionaba, ¿no? Y entonces empecé a leer el Jung, el libro de Jung, el de los arquetipos. Y en eso dije, o sea, bueno, también con lo de las brujas, dije, claro, el Marsella. El Marsella tiene una estética, aunque no es medieval, tiene una estética mucho más medieval. Y claro, entonces ahí como que fue donde me hizo el clic, ¿no? O sea, tú por lo general agarras algo que ya está hecho y lo intervienes, en lugar de hacerlo. O sea, porque yo lo que estaba tratando de hacer es de recrear a través de un collage, no el Rider White. Y dije, claro, y me gusta más para una pieza, porque tiene menos el Marsella. Solamente, o sea, los palos menores tienen muchos símbolos nada más. O sea, dije, me interesa más verlo como una pieza de símbolos que tanto monito. Y entonces dije, va a ser el Marsella. Entonces ahí empecé con, a ver, ¿qué Marsella voy a agarrar? Entonces compré esta reproducción de que está en Nueva York, que es como de los primeritos. Tiene muchos errores de impresión. Es como de 1000 y tiene un formato, es más angostito, es como de 1780. Entonces pues empecé por ahí, luego pues no sabía bien, estaba leyendo a Jung, y al estar manipulando el tarot, cuando veo la carta de la justicia, que tiene este error de impresión en el ojo izquierdo, que es el lado femenino, dije, claro, o sea, la justicia que no puede ver a las mujeres, que es una justicia solo para los hombres. Y ese fue el que me dio como, vamos a decir, que me mostró el camino, ¿no? Y entonces los arcanos mayores tienen que ver, son intervenciones en cuanto a género. O sea, por ejemplo, el del Papa, que es otra que me gusta mucho, dice, yo soy el representante de ese Dios omnipotente que solo creó a Adán a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, para hablar ahí de toda esta cuestión que tiene que ver con Lilith, con Eva, claro. O sea, de todos estos modelos que vienen desde antes, o sea, como Lilith, pues es catalogada por lo sumerio como demonio, el folclore judío, pues casi también, ¿no? Y entonces, pues bueno, cada una, o sea, también otra de las cartas que creo que son bastante importantes es la de la luna y el sol, que en el tarot, por ejemplo, el sol simboliza esta energía masculina, o sea, es lo masculino, y la luna es esta energía femenina, ¿no? Y entonces, si tú comparas al sol con la luna siempre queda como segundona, porque no tiene brillo propio. Y entonces como, bueno, o sea, es que la luna no tiene brillo. Pero la cosa es que el poder de la luna no es el brillo. No. El poder de la luna es que rige los ciclos de fertilidad y que mueve las mareas. Y entonces creo que esa es como una de las reflexiones importantes del tarot, porque o sea, no puedes tratar de ser tú el sol, porque tú eres luna. Claro. Y lo que tienes que es agarrar ese poder de la luna, porque si no siempre vas a quedar en segundo término. Exactamente. Sí, siempre que uno se mete en estas ondas del tarot, yo digo que es como entrar, como en la historia de Alicia, que te metes a este agujero y ya no sabes si estás arriba o abajo. Así me pasó todo el año, ¿no? Todo el año pandémico. Sí, de hecho sí me imagino, así este tema atrapa, es que te atrapa. No, y es de las piezas más complicadas porque curiosamente, o sea, aunque es
pues bueno, viene de la herejía, ¿no? El tarot es hereje. O sea, está prohibido por, vamos a decir, por todo. Sí. Todas las religiones. Por todas las religiones, exactamente, que son patriarcales. La cosa acá es que ay, se me fue la onda, ¿cómo era? El tarot, las religiones, no, claro, que cuando han hecho otros tarots, lo hacen, o sea, cambian, o sea, los símbolos que vienen desde hace tanto tiempo que han estado entre nosotros, los convierten en símbolos personales. Yo no quise hacer eso, o sea, yo quise, o sea, respetar, solamente cambié ligeramente, porque pues era una pieza de arte, los tonos de los colores, ¿no? Y entonces, aunque es una pieza que tiene que ver con las brujas, con las mujeres, con la magia, es una pieza sumamente conceptual. O sea, tiene esta como, esta doble lectura. Por eso fue una pieza tan complicada de hacer, porque es más conceptual de lo que pudiera parecer. ¿Y tú crees que tú como artista, en trabajar en tantos conceptos, o sea, en meras ideas, realmente el artista sí, o sea, o a ti sí te salió de ti como para presentar una pieza que realmente no tenga nada que ver contigo en el aspecto de que tú tengas que plasmar tu manera personal de ver? O sea, ¿tú crees que no hay algo personal ahí de Eugenia? No, por supuesto que lo debe de haber, o sea, porque ¿Tú te diste cuenta o empezaste a ver cambios en ti o fue nada No, más no, cambios no, o sea, neutral? pero pues tiene que ver porque son cosas que me interesan, o sea, no me acuerdo cuál era el que decía, era un escultor, pues como de los 50, 60, ahorita se me olvidó el nombre, europeo, que decía que siempre te encuentras ahí cincelado, o sea, no hay manera de escapar de eso, pero es distinto, o sea, cuando tiene que ver, o sea, una cosa, por ejemplo, no sé, un cuadro de Frida es una cosa personal, que conecta con muchas personas, ¿no? Y entonces yo puedo hacer, cambiar unos símbolos de el tarot y hacerlo una cosa personal. Pero acá, o sea, como aparte es una pieza que sí tiene que ver con lo político, o sea, tendría que ver más como lo personal es político. O sea, porque muchas de esas cosas personales, muchas de esas cosas que nos han pasado son fundamentales para que haya un cambio político. Ahora, estaba viendo tu tarot, aquí voy a mostrar dos piezas. Yo, por ejemplo, en esta del mago, el Bateleur, veo que el cabello de casi todos los arcanos mayores lo pusiste negro. Sí, cambié. O sea, es muy común, por ejemplo, dentro de las piezas feministas que digan, bueno, o sea, porque fue lo primero que pensaron que iba a hacer. Vas a quitar a los hombres. Que ahorita estoy haciendo una pieza que voy a quitar a los hombres, pero va por otro lado que mejor ni la toco porque nunca vamos a acabar. Pero, y dije, no, porque pues hay hombres y mujeres. Claro. Y O sea, finalmente el tarot es... No lo quiero quitar. Lo que sí es, o sea, como todos son rubios en el tarot. Ajá, sí. Todos son rubios y dije, pues todos van a tener el pelo azul y negro. O sea, y entonces sí fue una decisión, quité lo rubio. Sí. Y también, por ejemplo, en la papisa, donde había un huevo, aquí originalmente había un huevo, también quitaste el huevo. No lo quité. O sea, yo me basé En el tarot. en ese tarot, o sea que fue un poco lo que dije, que no había tantos huevos, ni tantos andróginos, ni tantas cosas, o sea, No, pues realmente porque traté de agarrar el como más antiguito que había disponible que yo pudiera comprar. Me imagino que había unos antiguos. Claro, Sí. no era la posibilidad para mí. Pero sí me basé por eso en eso. Y esa fue una de las complicaciones cuando se imprimió, porque es muy compleja. O sea, creo que solo los que han hecho ediciones podrían entender lo realmente complejo que fue imprimirlo por el tamaño, por los colores, porque está impresa por los dos lados. Y entonces, en un momento, ciertos de los errores la tuve que doblar de tamaño, porque me dio miedo que no fueran a salir las letras. Claro. No, entonces dije, no se van a alcanzar, va a ser un relajo imprimirse así, lo voy a aumentar de tamaño. Entonces, en ese aumento de impresión,
muchos de los errores que funcionaban a la mitad de tamaño se veían muy mal, entonces había que también rehacer, todos esos errores. O sea, ¿y cuánto tiempo te llevó la pieza en...? Un año. Un año. Un año de investigación y de realización. O sea, fue como, al mismo tiempo sí hubo unas fases que sí estuve como un poco atorada, porque era muy complejo no repetir la misma frase en todas las cartas. Sí. Tienen un hilo y aparte yo hice todas las cartas. Porque claro, si haces nada más los arcanos mayores, pues son 22 cartas. Sí, no es tanto. No es tanto, yo hice 78. Y respecto a la formación de las cartas, en la mesa, en la pieza... En la pieza, las veces que la he exhibido, porque una cosa importante es también de esta pieza, es que hice una mesa. Una mesa que tiene muchos simbolismos. En un principio yo siempre vi que iba a ser una mesa quemada para hablar del fuego. Del origen. Le empecé a trabajar con Tamara Ibarra, que ella es la que me escribió el texto, y Tamara veía y me decía, no, hay que meternos a los simbolismos, tiene que ser la mesa, tiene que ser una escultura, ¿no? Entonces la mesa la hice en colaboración con Paulo Luna, que él me estuvo guiando por pues, cosas históricas de los muebles, ¿no? También cómo hacer las patas. Porque claro, es diferente decir, me voy a meter a estudiar los muebles, ¿no? Y tenía aparte la presión de hacerlo porque ya tenía un deadline. Y entonces la mesa tiene 11 patas, está basada en el arcano del mundo, que el mundo representa la plenitud. Y entonces yo lo que quería hacer era que la mesa fuera una, ¿cómo se llama? Fuera la bruja. Okay. La bruja quemada. Y entonces tiene 2 pies, 2 manos, como si estuviera haciendo un arco de yoga. Y entonces tiene 2 de águila, 2 de buey y 2 de león, que son los animales que son los evangelistas. Y en medio tiene un tallo que está todo brocado como por plantas, para hablar de esta conexión que tenían, o sea, cuando se hizo la cacería de brujas, que todos, o sea, cuando pensamos, ¿qué es la cacería de brujas? Ay, pues en Salem mataron a 10 mujeres. Y no. O sea, fue pues vamos a decir que sí fue una, ¿cómo se llama? Mataron a muchísimas mujeres, y sobre todo para los niveles de población que había, porque ahorita, si matan a 5,000 mujeres, somos muchísimos. Claro. Pero en esas épocas donde no había tanta gente, o sea, y los números que se manejan, que aparte no son tan establecidos porque había muchos, o sea, se empezó a dar, por eso siempre se dice, ¿no? No vamos a empezar una cacería de brujas. O sea, ¿y en qué radica este término? Que es que empieza esta paranoia. Entonces había muchas mujeres que ni siquiera eran juzgadas, porque la Inquisición utilizaba, o sea, todo esto de sí las brujas, sí las mujeres, pero una cosa muy importante es que iban en contra de los judíos, porque ser judío era hereje. O sea, yo vengo de familia sefardí, o sea, de los que se vinieron, ¿no?, al norte, y entonces la cosa esta es que, ¿qué era lo que hacía la Inquisición? Ah, tú eres un judío, eres hereje, te voy a juzgar y me voy a quedar con tus bienes. Siempre es lo mismo. No, y entonces esa era como lo más importante. Obviamente había el Maleus Maleficarum, o sea, ahí, por ejemplo, hay una película de Netflix muy interesante que se llama Aquelarre, que es vasca, está muy bonita, ¿no? Y ahí tiene que ver, o sea, ya cuando entrabas y te preguntaban, te empezaban a hacer ciertas preguntas, ya, ibas a ser culpable, o sea, porque era, ¿y para qué te hicieron? ¿sabes leer? Ah, es porque el diablo te lo dicta. Ah, no sabes leer, es porque el diablo ahorita no te lo está dictando. Eres bruja, punto, y vas a ser condenada, ¿no? Y entonces, en esta paranoia de la cacería, pues había, ya luego la gente se tomaba esta justicia por mano propia. Y entonces la cosa acá también muy importante es que
empieza a ver, por eso en el feminismo es tan importante la sororidad, todos estos de los círculos de las mujeres, porque toda esta cosa de mujeres juntas ni difuntas tiene que ver con ese hecho histórico. ¿Por qué? Porque la cosa es, o sea, por ejemplo, como en la película esa que está de la Aquelarre, que está en Netflix, que son unas niñas que iban y jugaban al bosque. Su pecado era ser mujeres y estar juntas. O sea, eran unas niñas que estaban jugando, no estaban haciendo nada. Pero ya, el Shabbat de las brujas, que esa es otra cosa que tiene que ver con lo judío, Shabbat. Sí. O sea, no era el aquelarre, no era la junta de las brujas, era el Shabbat de las brujas, ¿no? Y entonces cuando se juntaban y cuando danzaban y que todas esas cosas. Y entonces toda esta cosa, toda esta persecución, lo que trajo, o sea, por lo que todavía seguimos utilizando el término de no vamos a empezar una cacería de brujas, es que yo, para que no dijeran que yo era bruja, pues yo mejor decía que tú eras la bruja. Y entonces empezó a haber esta fragmentación, ¿no? Entre las mujeres. O sea, había veces que hasta los mismos familiares las juzgaban y entonces pues ya, o sea, o las mataban ellos, o sea, se ahogaban, o sea... Las entregaban, ¿no? Exactamente, y entonces por eso no se tiene un número preciso de cuántas muertes fueron, pero sí fueron muchísimas. Que también era darse un tiro en el pie. Yo no sé por qué no lo veían en la parte de la conservación de la especie. Eso siempre se me ha hecho muy estúpido. Independientemente de todo el contexto religioso y que tenían de atrás, por conservación, decías, güey, si te acabas a las mujeres, qué chinga. Claro, pero también, o sea, sí, porque eso finalmente es lo que siempre ha interesado, por eso todas estas reglas del control del cuerpo, ¿no? Porque si las mujeres dicen, yo ya no quiero tener hijos, yo ya no me quiero reproducir, ¿qué va a pasar? Eso no puede pasar. O sea, por eso el Estado interviene, porque esa es la verdadera fuerza. Y entonces, acá la cosa es que precisamente con eso, pues a las que mataron eran a las yerberas, o sea, a las parteras, o sea, y sí a otras personas, pero generalmente, y de ahí se arrebata, o sea, porque digamos que tú en una aldea, tú ibas con la yerbera porque te dolía el diente, ibas porque necesitabas unas hierbas para tal, y necesitabas consejo, y también te lo... Ninguna mujer se dejaba tocar por un hombre, o sea, si te enfermabas, tú como mujer tú tenías que ir con una mujer, no permitías que un hombre te tocara, o sea, entonces si desaparecen la que me cura, la que me cuida, la que me, ¿no? Con la que consulto. Pues. Y entonces de ahí, o sea, también de eso nace lo que es la medicina occidental, o sea, porque se quita de esta cosa de la partera, de la yerbera, se pasa al ámbito científico, que no tiene que ver con la cosa esta natural, y es donde nace toda esta cosa de la medicina occidental. Entonces, lo del tallo de la mesa tiene que ver con, o sea, con toda esta cacería de brujas que trae también, como Silvio Federici dice en el Calibán y la bruja, ¿no? O sea, esta transición entre el feudalismo al capitalismo temprano, también lo que hace es, pues, lo que está pasando ahorita, o sea, el capitalismo, ¿qué está haciendo? Está destruyendo todo. Yo no sé si tú estás porque de acuerdo, estamos desconectados. Ese es el momento en donde realmente el hombre se desconecta con el entorno, con el cosmos, con la tierra, ¿no? Desde ese momento tenemos un bagaje de desconexión de muchísimos años, ¿no? De muchos siglos. Claro, y entonces por eso me parece importante poner, aparte por numerología, no que fueran 11 patas, que es un número maestro, y entonces ese tallo, y en el canto, o sea, en los bordes de la mesa, tiene un fragmento de un poema de Rosario Castellanos, ¿no? Que dice sobre el cadáver de una mujer, estoy creciendo, y sobre su corazón desfigurado emerge un tallo vertical y puro, para hablar, o sea, de ese evento del pasado, de las brujas. ¿Cómo es tu relación entre tu tarot y las mancias? Cuando decimos mancias es esta parte de la adivinación o del futuro, o sea, tu tarot. Precisamente por eso le puse el segundo título, porque, o sea,
obviamente todos cuando vemos el tarot queremos que nos digan la fortuna. Y acá, como era una pieza conceptual, no te iba a decir la fortuna, lo que quería es que te cuestionaras todo lo que tiene que ver con tu vida y con el patriarcado. Y entonces, aunque están los símbolos, vamos a decir originales, la pieza no está hecha ni por el tamaño de las cartas, ni por cómo está impresa, para estarla barajeando, para estarte leyendo la fortuna. Es más bien que te cuestiones, o sea, en qué estás. Y otra cosa es que, por ejemplo, cuando se han hecho cosas con el tarot, hacen unos cuadros del tarot. Y una de las condiciones del tarot es que no es fijo y que siempre, o sea, tiene esta cosa dinámica que se está moviendo. Entonces, por eso era presentarlo en una mesa, para que no fuera, o sea, cuando yo la presento, pues voy acomodándola al azar, como es el tarot. Claro. ¿No? Luego diseñé unas cajas en donde se exhibía y también se van moviendo las cartas, aunque es totalmente personal decir, yo mi edición quiero hacer un cuadro y que esté todo enmarcado. Eso también es válido, o sea, ya es personal, pero yo como pieza quería que siempre se pudiera estar, o sea, que tuviera esta cosa dinámica, que es lo que Como es una que parte para que haga principal la pieza viva. del tarot, exactamente. ¿Qué has visto tú, o sea, de la pieza o de tu manera de presentar esta problemática o esta situación de la mujer a partir de que diste a conocer la pieza? Pues es complejo porque, por ejemplo, las piezas en general, o sea, que hablan de temas de género, son muy incómodas, ¿no? Y entonces hay gente que las ama y hay gente que las odia y las detesta. Radicales. Exactamente. Polariza. O sea, Polariza es polarizo porque hay esta cosa como mal fundada de que piensan que el feminismo, o sea, con esta cosa que siempre tenemos a polarizar, o sea, está el marxismo y está el capitalismo, ¿no? Y son opuestos. Y entonces, o sea, equivocadamente piensan que está el machismo y está el feminismo. Claro. Y el feminismo es una idea, aunque es radical, ¿no? Es una idea de centro. O sea, porque lo que busca es traer al balance una situación que está desbalanceada. Sí. Pero no es, o sea, no es como totalmente antagónico. O sea, que no o eres feminista o estás en contra o a favor, pero no es cierto, realmente es una inclusión, ¿no? O sea, Ajá, porque como entrar a una normalidad de, a ver, tú eres hombre y yo mujer y listo, o sea, no... No, y es una idea de centro, o sea, por eso o sea, la importancia de las consignas, o sea, más, o sea, los derechos para las mujeres o los derechos para cualquier tipo de grupo no son menos derechos para los demás. Son simplemente, exactamente, son derechos humanos y tiene que, y entonces es distinto a pensar, ¿no? Esa cosa tan polarizada. Y entonces, como hay tanta desinformación también, ese era uno de los objetivos del tarot, porque tiene citas de otros libros, es saber ciertas cosas que son importantes, de dónde vienen. O sea, porque, por ejemplo, que es muy difícil. O sea, yo ahorita voy a sacar un libro, está todo en lenguaje inclusivo, pero luego para estar hablando de diario, o sea, uno batalla, ¿no? O sea, claro, o sea, exactamente, tienes que desaprender lo que aprendiste y entonces sigue pues un poco todavía, ¿no? Entonces hay gente que le incomoda muchísimo porque es difícil y se les hace que es, pues una jalada. Ay, amigue, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces, claro, si lo estudias, o sea, ¿qué es lo que tiene que ver? O sea, lo importante que es, o sea, todas estas cosas de las imposiciones del lenguaje, o sea, cómo se transgrede, cómo el lenguaje es masculino. ¿No? Para ciertas cosas es femenino, o sea, cuando se está hablando de algo femenino, pero el lenguaje es masculino. Y entonces, claro, un lenguaje que sea ni masculino ni femenino. Pero si no lo estudias, entonces te encuentras a alguien en la calle, te empieza a decir y tú no sabes ni qué contestar. Y nada más hay una ruptura. Y entonces este tarot, o sea, te da herramientas también para comprender de dónde vienen muchas cosas, de dónde viene el aborto, o sea, qué tiene que ver eso de que tú decidas por tu cuerpo, qué onda con el amor romántico, o sea,
o sea, por el amor romántico afecta bastante, ¿no? Y ha hecho un desastre en todas las relaciones, y eso también está en el tarot. Oye, Eugenia, una última pregunta, porque estamos viendo esta parte de atrás, que a lo mejor aquí no se ve con mucho detalle, pero todo esto son letras. ¿Qué dice y por qué esta figura, por qué este Como mandala, patrón? Parece una mandala, pero es un sigilo que en la época medieval hacían hechizos en forma de espirales y de círculos para que permanecieran en el tiempo. Y entonces, como todos los tarot siempre tienen un diseño, pues yo quería que tuviera, o sea, me basé en un sigilo medieval. Es la misma figura que haces en todo el fondo de las cartas del tarot, de lo que escribes acerca de cada carta. Ajá, o sea, no, lo de atrás es las mujeres que nacieron del fuego, que es el nombre de la pieza. Es el nombre de la pieza, porque otra cosa que es bien importante que no alcanzamos a mencionar es que, o sea, ¿por qué? Como la anécdota que les conté al principio cuando llegaron, o sea, ¿por qué se tomó la figura de la bruja como un arquetipo del feminismo? No, porque luego vemos toda esta cosa siempre en redes sociales de somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Y entonces eso pasa en la segunda ola, en los 60s. O sea, de hecho, aquí en México, o sea, ahí empezó en Estados Unidos, o sea, de un colectivo que se llama Red Stockings. Y entonces empezaron a vestir de brujas. Hicieron, por ejemplo, en los 60s, a finales de los 60s, fueron a Wall Street vestidas de brujas, las de este colectivo, que se llama Witch, ¿no? Que es así, organización de mujeres del infierno, así es, ¿no? Y entonces fueron a hacer un hechizo a Wall Street y dicen que bajó el Dow Jones, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, tenemos el colectivo hecho por 2 artistas, ¿no? Que es Gallina Negra, ¿no? Que también tiene que ver con eso. Y entonces la figura de la bruja, o sea, no tiene que ver si tu abuela fue católica o realmente fue una bruja, sino tiene que ver que la bruja es este símbolo que va en contra de la educación patriarcal. Entonces las brujas son feas, son arizonas, son agresivas, son independientes, son malas. Y entonces por eso es como esta manera de darle la vuelta. Sí, soy todo eso y qué. No tengo que ser bonita. No tengo que ser buena. Puedo ser independiente. Y entonces por eso es esa bruja. O sea, no es tanto la bruja de la madrastra Blancanieves. y que hace hechizos. O sea, la cosa. Yo pensaba también que en los años 60 se había utilizado la figura de Eva, ¿no? O sea, no sé si tenga alguna relación con Eva, bueno, la que se porta mal, la que... Bueno, las reglas, eso tiene que ver, pero ahí la cosa con Eva, o sea, que es el tema de Eva y de Lilith, tiene que ver con que Eva es la culpable. Eva es a la que se culpa. Tú te comunicabas con la serpiente, nos arruinaste, ¿no? Pero al final siempre está ahí. Y es a la mujer que se le puede culpar. Y también tiene que ver con toda esta cosa de que las mujeres siempre son merecedoras de la violencia y de las cosas que se les imponen. O sea, te golpeó el marido, pues ¿qué hiciste? Sí. No, te violaron, pues como ibas borracha y encuerada. Claro. ¿No? Y entonces, y eso también tiene que ver con la cacería de brujas y con todas estas cosas de lo patriarcal y de la iglesia. Bueno, recuerden que todas estas referencias y todo de lo que hemos hablado lo pueden observar en nuestro Facebook e Instagram, pero también en el video de YouTube, donde pueden encontrar esta entrevista. Eugenia, chicas, muchísimas gracias por otro maravilloso encuentro. Eugenia, ¿nos quieres compartir tus redes? eugeniamartinez.m en Instagram. Y en Facebook Eugenia Martínez. Y eugeniamartinez.com. Y ya. Ya está, listo. Pues gracias, porque después de ver arte, nada eso.